Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestra charla. El día de hoy vamos a estar hablando sobre musicoterapia comunitaria, especialmente en un contexto de mujeres con un embarazo en conflicto. Ya les vamos a ir hablando un poco de qué se trata este tema. Mi nombre es Andrés Salgado, soy musicoterapeuta colombiano y estoy con mi colega. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana María, yo soy psicóloga y musicoterapeuta también de aquí en Colombia. Bueno, vamos a iniciar, vamos a compartir acá nuestra presentación. Y aquí les queremos compartir una experiencia que se realiza en el marco del laboratorio de la maestría en la Universidad Nacional. Es una experiencia de musicoterapia comunitaria. Vamos a estar compartiéndoles no solamente, digamos, esto que se hizo en el marco de este laboratorio, sino también de otros temas relacionados con la musicoterapia comunitaria, de cómo se están trabajando aquí en Colombia y particularmente pues esto de cómo se desarrolla en la casa de la madre y el niño en la ciudad de Bogotá con mujeres que tienen un embarazo en conflicto en tiempos de COVID. Entonces, bueno, lo primero es hablar un poco del marco, como entender dónde se encuentran estas mujeres. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que ven ahí con ese logo, el ICBF, así se denominan sus siglas, es esa entidad que trabaja, como ven ahí, por la prevención integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. Entonces, esta es la institución como que desde lo público es lo que se encarga de generar las políticas públicas y todo el marco para trabajar con todas estas poblaciones. Entonces lo primero es entender que estas mujeres de las que les vamos a hablar el día de hoy se encuentran en una institución donde está regida un poco por las leyes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Colombia. Por su parte, la Fundación Casa de la Madre y el Niño es una fundación mixta, público-privada, como les dije, está enmarcada en el ICBF y recibe, digamos, un poco sostén económico desde el ICBF y también desde las empresas privadas. Entonces, esta fundación, pues sin ánimo de lucro, se fundó en 1942 y como su misión es orientar, proteger, atender y cuidar a los niños y niñas con estas condiciones, con condiciones de protección, así como a familias gestantes con un embarazo en conflicto, que es el caso de la población que les vamos a hablar el día de hoy. El enfoque de esta institución es un trabajo en el desarrollo integral de toda la población que atiende. ¿Sí? Musicoterapia en la fundación inicia en el año 2015, empieza todo este proyecto eh, para atender a la población. Ahí tenemos una foto donde estoy con mi compañero Rafael, donde en otras oportunidades, en otros clan hemos desarrollado algunos talleres y otras ponencias hablando de los niños, hablando de estas modalidades de atención que vemos ahí, que son básicamente cuatro las que mantenemos en la institución. Una es la intervención grupal, ¿sí? Intervención individual también hacemos con niños. Tenemos un proceso de acompañamiento del sueño, donde ayudamos a los niños a transitar, a conciliar un sueño un poco más agradable y tranquilo, y unos talleres para los cuidadores también. Y a estas cuatro modalidades de atención pues se suma este proceso con las madres gestantes, que en la actualidad no solo trabajamos con madres gestantes con un embarazo en conflicto, sino también con adolescentes que están en protección del ICBF y que se encuentran a su vez con un embarazo en conflicto. ¿Sí? Es como el marco de nuestra población y de lo que atiende la institución en la que trabajamos, la Casa de la Madre y el Niño. Y también es importante hablar de la maestría en musicoterapia, que es nuestro centro de estudios, es nuestra casa de estudios en Colombia. ¿Sí? Voy a correr esto por acá que me está dejando ver. Entonces, la maestría en musicoterapia nace en el 2005 como una especialización en musicoterapia. Rápidamente en el 2006 se convierte en una maestría. La Universidad Nacional de Colombia es una universidad pública, es una de las más grandes del país. Entonces, en el 2006 aprueban el currículo para convertirse en maestría y desde ahí empieza todo este proceso de educarnos, ¿sí? Como musicoterapeutas en Colombia. La maestría nace
y desde su esencia tiene tres líneas de profundización: musicoterapia clínica, musicoterapia en educación, en un contexto educativo, y la musicoterapia comunitaria. El día de hoy vamos a hablar especialmente desde esa línea de comunitaria, que desde la maestría no solo buscamos hacer práctica, sino también hacer investigación y darle línea de desarrollo desde nuestro contexto colombiano a la musicoterapia comunitaria. Bueno, yo les quiero aquí compartir una reflexión frente a lo que es la vivencia de la maternidad, que debe verse bajo un lente no solamente que permea aspectos tanto físicos, sino también aspectos emocionales. E incluso también un embarazo en conflicto, hay que poder entenderlo desde los factores sociales, desde los factores culturales, desde los factores económicos, cómo una mujer puede llegar pues a tener una vivencia que puede afectarla físicamente y emocionalmente por un embarazo que quizás no fue planeado o por un embarazo que de repente no estaba dentro de sus planes y afecta sus vivencias, su vivencia como mujer, su vivencia como ser humano. Entonces, desde aquí nosotros queremos como posicionarnos en esta reflexión de que la población con la que trabajamos pues está atravesando por un momento de vida en el que justamente están permeándose aspectos físicos y emocionales. Y esto justamente es lo que genera que el embarazo de ellas pues no sea, digamos, el más estándar, el más adecuado, y que ellas en algunos momentos pues opten por una opción, por ejemplo, como dar en adopción, que la mayoría de ellas es la razón por la cual están en la casa de la madre y niño, aquellas que son mayores de edad, o por ejemplo las menores de edad, pues están en una situación de protección justamente al de pronto tener menos de 14 años o al ver que no hay redes de apoyo para que ellas puedan continuar su embarazo de una manera adecuada. Entonces, bueno, antes de empezar a hablar ya del proceso, ahí hicimos como una introducción al contexto en el que nosotros trabajamos. Pues tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es como ese ente estatal, ¿sí? Ese marco, esa parte grande desde lo público que trata de atender esta problemática o a esta población. Tenemos a la Casa de la Madre y el Niño como la entidad que nos abre las puertas para realizar el trabajo, como esta entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el bienestar de estas mamitas. Y tenemos, como lo acaba de mencionar Ana María, un poco acerca de la población con la que trabajamos. Entonces ahora vamos a hablar acerca ya del proceso musicoterapéutico en el hogar materno, ¿sí? Que ya es como la casita donde están las mamás con un embarazo en conflicto. Esta casa hace parte, obviamente, de la casa de la madre y el niño, es una de sus sedes. Entonces, vamos a hablar del proceso. Justamente pues en esta sede en la que se desarrolló pues este trabajo puntualmente, el proceso musicoterapéutico que hicimos pues tuvo tres etapas. ¿Sí? Una primera etapa que tenía que ver con el acercamiento a la comunidad, es decir, conocer quiénes eran estas mujeres, cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus expectativas frente a lo que es la musicoterapia, frente también a lo que ellas esperan transitar durante su estancia en el hogar materno. Y aquí también se conoció pues aquello que desde la musicoterapia podíamos trabajar para ellas y con ellas. Entonces, a partir de este acercamiento a la comunidad, pues se tuvo como un panorama general de aquello que podríamos estar haciendo con ellas para ya trasladarlo a una fase central, pensándonos como en unos objetivos mucho más claros, también con una idea de aquello que ellas necesitaban. Ellas, por ejemplo, mencionaban que era importante tener espacios de descarga, tener espacios para transitar pues esa vivencia de esta maternidad, y pues en la mayoría de los casos de una situación que era dar a sus hijos en adopción una vez se terminara pues digamos su estancia en el hogar. Eh, y pues bueno, posterior a esto pues se tuvo un cierre en donde se recogieron todas las experiencias de lo que había sido el proceso en sí, y pues a continuación vamos a contarles en detalle aquello que pasa en cada una de estas tres etapas. Entonces, lo que observamos acá básicamente es como un modelo clásico que usamos en Colombia desde la musicoterapia comunitaria para realizar nuestros procesos, partiendo de un acercamiento a la comunidad. Siempre para nosotros es muy importante, y ahí nos apartamos un poco de ese modelo clínico
clásico de la musicoterapia, donde a partir de unos datos que tenemos, de una historia clínica, de una remisión médica o psicológica o un trabajo interdisciplinar, definimos unos objetivos en lo comunitario. Para nosotros es muy importante conocer nuestra comunidad, conocer las personas con las que vamos a trabajar, conocer sus recursos, entender esas personas que traen, que están viviendo en ese momento y en esa etapa de la vida, y a partir de ahí poder definir unos objetivos para trabajar en una fase central, hacer un cierre, y también normalmente hacemos un seguimiento que, digamos, en este trabajo no se realiza porque el proceso continúa. Si este trabajo se realiza ¿en qué año, Anita? En el año 2021, pero nosotros en la fundación pues estamos trabajando desde el 2015 y con esta población estamos trabajando más o menos desde el año 2018. ¿Sí? Entonces este proceso que les estamos contando es simplemente de 6 meses de trabajo que se realizaron, pero actualmente seguimos trabajando con estas mamitas. Entonces ese acercamiento a la comunidad lo que nos permite es definir los objetivos particulares de esa población, que son de ellos, qué es lo que observamos, qué es lo que trabajamos con ellos, para trabajarlo en una fase central y posteriormente hacer un cierre. Entonces vamos a arrancar un poco contándoles acerca de ese acercamiento a la comunidad, que fue lo que se observó. Entonces, a partir pues, de este acercamiento a la comunidad, en primer lugar, lo que se buscó fue generar empatía entre las participantes, conocerlas, que ellas, digamos, sintieran cercanía pues con el equipo, digamos, de musicoterapeutas que íbamos a estar ahí. En el caso, pues, Andrés era el profesor. En ese momento, pues, con una compañera estábamos haciendo el laboratorio de prácticas de la maestría de la Universidad Nacional, es decir, aún éramos estudiantes de la maestría, entonces era importante pues generar empatía con ellas. También en este acercamiento a la comunidad se busca generar acuerdos, ¿sí? Como desde un encuadre, saber aquello que era importante que tuviéramos presentes todos los que íbamos a estar ahí, para que el espacio se desarrollara pues, de una forma agradable, y más allá de justamente tener reglas, era tener como acuerdos, aquellas cosas que para ellas era importante. Entonces, ahorita les vamos a mostrar una composición, pero por ejemplo, esto varía de acuerdo a cada grupo. Hay unos grupos que pueden decir no, tengamos los celulares. Este grupo decía pues los celulares de pronto tenerlos en silencio. También, por ejemplo, se mencionaba que para ellas un acuerdo era que nos divirtiéramos en el espacio, que aprendiéramos, y esto también nos hizo conocer cuáles eran las expectativas que ellas tenían del proceso, aquello que ellas querían a partir de la música, ¿sí? Y dentro de las actividades musicoterapéuticas que realizamos, por ejemplo, fue conocer parte de su historia musical, la música que a ellas les gusta, los sonidos que les gustan. Muchas de estas chicas no eran de Bogotá, venían de otras regiones de Colombia, entonces tenían... Y ahí hay que contextualizar un poco. Bogotá es la ciudad capital de Colombia, es una ciudad muy grande y a esta ciudad llegan personas de todas las regiones del país. Colombia tiene una riqueza cultural muy grande y de acuerdo a su región hay influencia de música, de comidas, y cada uno tiene su cultura. Entonces en Bogotá, digamos, la riqueza que encontramos es que podemos en un grupo por ejemplo, de este trabajo de la musicoterapia comunitaria, podemos encontrar personas de diferentes culturas, que traen diferentes ritmos, diferente música con la que nosotros trabajamos. Entonces eso es importante para justamente conocer esta música que les conecta, que les permite conectarse, justamente conocer cuál era su relación que tenían con la música, con los diferentes sonidos, con parte de sus historias de vida, y pues a partir de esto se realizó una primera composición en donde replasmamos cuáles son estos acuerdos grupales. Vamos a compartirles solo una partecita como para que vean qué fue lo que se hizo. Esta composición nace de una canción que se llama Fiesta de Tambores, de un compositor colombiano y cantautor que se llama Andrés Cabas. Y lo que hicimos básicamente fue una parodia de canción, cogiendo esa composición, una canción, digamos, que resonó en el grupo, que todas las participantes la conocían y que les gustaba, y a partir de esa canción lo que hicimos fue cambiarle la letra y poner esos acuerdos a los que llegamos de entrada, como ese encuadre también para que el proceso funcionara de la mejor manera. ¿Sabías que estos son los acuerdos
tener disposición y celulares en silencio, ser puntuales y respetar a todos los puntos de vista de cada uno. También tener una buena actitud, tener mucho sabor, energía y positividad. Mi cuerpo me lleva a donde mi cuerpo me lleva porque controle ver, mi cuerpo me lleva a comerme las once, mi cuerpo me lleva a sentir emociones, mi cuerpo me lleva a mi cama descansar, mi cuerpo es un instrumento nuevo como se me dé la gana, mi cuerpo es un instrumento nuevo como se me dé la gana. Esta canción se tituló Todo lo que podemos hacer con mi cuerpo. Las autoras son el grupo de mujeres del hogar materno. Ahora, bueno, les vamos a contar un poco lo que sucede en la fase central. Entonces, ahí en la fase central, otra vez como para que aterricemos un poco este modelo conceptual de ese acercamiento a la comunidad, tenemos un proceso de análisis, de recolección de datos, que al final les vamos a explicar un poco en qué consistió, y ahí empezamos a obtener toda esa información de ese acercamiento a la comunidad, de esa parte del proceso que nos dice, hey, tienen que empezar a trabajar hacia, como en esta dirección. Entonces estas son las categorías que surgen y a partir de ahí empezamos a definir unos objetivos que son propios de este grupo de mujeres y de este proceso que estamos llevando. Entonces ahora Anita les va a contar un poco en qué consistió esa fase central de este proceso. Para ellas era muy importante que el espacio de transitar en el hogar fuera un espacio agradable, que fuera un espacio en donde pudieran descargar, lo mencionaban así como descargar el estrés, descargar la tensión, y justamente pues se permite en esta fase central, a partir de dos métodos principales, que es el método de improvisación y el método de composición, que ellas puedan tener un espacio de conexión, que puedan tener un espacio para compartir musicalmente con las otras. También vimos que surge mucha creatividad y a partir de las necesidades de ellas de tener una estancia mucho más tranquila, de poder estar como más relajadas, lo mencionaban así, surge una composición que se llama Pasar un buen rato. Esta composición lo hicimos a partir de una parodia de canción de La Múcura, que es una composición de Crescencio Salcedo, y la intención de esta canción era que ellas pensaran sobre sus emociones, sobre aquello que querían expresar frente a sus emociones. Justamente como ellas están en una estancia, digamos, larga, dependiendo pues del tiempo de embarazo en el que estén, y están institucionalizadas, hay muchas cosas que no pueden hacer, como por ejemplo salir de la institución. Algunas, digamos, mantienen estos embarazos, pues nadie más sabe que están ahí, entonces es muy difícil que puedan salir a tener como la vida que tenían antes. Extrañan sus pueblos natales, extrañan de dónde eran, extrañan tomarse una cerveza, salir con sus amigos. Entonces esta composición tiene plasmadas pues estas añoranzas que ellas mencionaron, y les vamos a cantar un poquito de esta canción que se llama Pasar un buen rato. Vamos a cantarle solo una estrofita y un corito, porque por cuestiones de tiempo no nos da compartírselas todas. Y ahora en tu
vamos a cuidar a mi mamá y a mis hijos. Y salgo con mi hijito a comerme una picada. Vamos a pasar un buen rato, vamos a pasar un buen rato, vamos a pasar un buen rato, vamos a pasar un buen rato. Ahí como para que conozcan un poco solo del ritmo. Bueno, justamente esta canción habla de situaciones pues, que a ellas les traen momentos de alegría, como por ejemplo la cerveza, ir al billar, pensar en ir a un concierto, y también la añoranza de tener a sus familiares cerca, de tener a sus hijos cerca, de, por ejemplo, comerse un sancocho de pollo, que es un plato muy típico colombiano. Y esta canción pues justamente muestra, bueno, vamos a pasar un buen rato estando aquí y también en el espacio de musicoterapia con toda pues esta añoranza que traen consigo, ¿no? Esa frase de, de cuidar a la mamá y a mis hijos, a mí me recuerda que muchas de estas mujeres eh, están en esta institución debido a que ya tienen hijos antes a este nuevo embarazo, ya tienen 2, 3 hijos y a veces es imposible pues tener recursos para el cuidado de tantos hijos, entonces deciden dar a estos niños en adopción, y por eso es que hablan ahí como que extrañan a la mamá y a sus hijos, los hijos que están en la casa, ellos no el que están esperando, sino que hablan como de ese contexto también familiar que las espera fuera de la institución. Una de las condiciones para estar en esa institución es que pues estén ahí internas, ahí se les brinda todos los cuidados, cuidados médicos, también les dan clases de maquillaje, ¿sí? Tenemos musicoterapia, tienen también procesos de psicología, trabajo social, sí, están durante todo el embarazo ahí, tienen todos los cuidados, pero pues deben estar ahí en la institución y para poderles brindar todos esos cuidados. Y también algo importante es que eh, justamente ellas voluntariamente, las mayores de edad, llegan a esta institución y muchas veces nadie de su familia sabe que están institucionalizadas, entonces es como un secreto estar ahí y eso hace que pues esta añoranza y estos sentimientos pues dependiendo del tiempo del embarazo que hayan estado, por ejemplo si llegan no sé al mes del embarazo pues estarán hasta que culmine, entonces claro, algunas estancias son más largas que otras. Y también por esa razón no han visto fotos de ellas o videos, por eso estamos cantando las composiciones que el grupo hizo, porque pues precisamente por ese cuidado que tenemos que tener con la información y con exponerlas públicamente, pues no se podía grabar, grabamos las sesiones para analizarlas en clase con el permiso de ellas, pero después de analizarlas borrábamos todo ese material, si no podemos guardar absolutamente nada de ese material y por eso estamos haciendo acá todo en vivo, vamos. Exacto, y esta canción que vamos a cantarles un poquito a continuación, que se llama Mujeres Valientes, esta canción surge a partir de una invitación de que ellas pudieran plasmar una dedicatoria para ellas mismas, pero también para otras mujeres que próximamente iban a llegar al hogar, entonces transitando justamente el mismo proceso que ellas están viviendo, entonces ellas mismas deciden pensar una letra, una composición, esta composición es totalmente propia de ellas, incluso la música, para dedicarse a ellas mismas y a las futuras mamás que van a estar dentro del hogar materno. Si se puede, sigamos adelante por lo que queremos, porque somos fuertes y también valientes y somos capaces de seguir adelante para alcanzar todos nuestros sueños.
y con todo lo que surge a partir de los diarios de campo, de Bueno, los entonces, análisis de... primero explicámonos un poquito del proceso de seguimiento. Ok. Todo el proceso de seguimiento es básicamente todas esas herramientas que usamos. Nosotros trabajamos 100% desde lo cualitativo, investigación cualitativa. Entonces, todas las herramientas que usamos para el seguimiento del proceso son desde la investigación cualitativa. Entonces, usamos diarios de campo, usamos matrices de análisis, usamos entrevistas, y a partir de toda esa información recolectada, pues le hacemos un seguimiento lo más riguroso posible. Así sea, digamos, un laboratorio donde lo central es como hacer toda esa parte práctica, que los estudiantes entiendan acerca del proceso, de cómo definir un objetivo, de cómo pensar si una planeación para una sesión, cómo realizar una sesión. También es importante esta parte de la rigurosidad, porque digamos, dentro de la musicoterapia es lo que nos ha venido ayudando a crecer, demostrar que lo que hacemos produce resultados, y pues esos resultados tenemos que analizarlos de alguna forma. Entonces, hoy sí vamos a explicar un poco pues, cómo fue ese seguimiento. Para cada sesión siempre se hacía pues una planeación de sesión, había objetivos generales, un objetivo general, unos objetivos específicos, y después de cada sesión se hacía su respectiva bitácora, ¿sí? Entonces consignábamos pues todo lo que pasaba, lo que las participantes mencionaban, las composiciones, lo que surgía del grupo, y a esto se le hace un seguimiento. Entonces, justamente pues a partir del análisis temático, entonces se hace un análisis de los diarios de campo, de las composiciones, y surgen unas categorías. Estas categorías son propias de aquello que pasa en el proceso, y también se toman en consideración las unidades de análisis propias de la musicoterapia comunitaria. Es decir, algunos conceptos básicos que en Colombia tenemos en cuenta, de algunos autores como Steve, como Ivan Ruth, ¿sí? Como algunos conceptos básicos que nos ayudan a entender un poco esto que hacemos. Entonces, las categorías que surgen del proceso de este grupo en particular son estas. Entonces, las categorías que surgen son descarga, que tenía que ver con que las participantes mencionaban que para ellas era importante que el espacio les permitiera expresar sus emociones, de pronto llorar, de pronto descargar como todo esto que estaban transitando y que a veces ni sabían qué era lo que sentían. Entonces ellas lo mencionaban tal cual como espacios de descarga. También para ellas mencionaban que es importante el aprender de la musicoterapia, aprender de los profesionales, de las estudiantes y entre ellas. Entonces el aprendizaje ahí es era importante. como aclarar que ese aprendizaje no se refiere a aprender música, porque como sabemos en musicoterapia, nuestro objetivo nunca es aprender música. Ese aprendizaje es un poco más, está relacionado sobre todo como con ese crecimiento personal. Otra que nosotras denominamos como tránsito, que ellas lo relacionaban con su estancia dentro del hogar, que mencionaban tal cual, no estar tan aburridas, porque el tiempo en el hogar se pasa muy lento, porque pues no es tan fácil salir, de pronto pues están en una misma rutina durante muchos meses, entonces que ese tránsito, que esa estancia en el hogar sea agradable. Y el espacio de musicoterapia pues es un espacio que se daba semanalmente, que les permitía salirse pues de esta rutina. Otra que tiene que ver con las historias de vida, pues cada una de ellas tiene unas historias particulares, unas historias que si bien no quieren del todo compartir, a veces sí se daba en espacios antes de la sesión o después de la sesión como tal, a veces no propiamente dentro del espacio musicoterapéutico, donde se acercaban algunos de nosotros y nos compartían de pronto que habían hablado con sus hijos, de pronto pues que extrañaban su pueblo. Entonces también esto pues lo consideramos como una categoría que se marcó como historia de vida. Y otras dos que tienen que ver con la expresión verbal. Acá, si bien ellas nunca refirieron que querían, por ejemplo, ser menos tímidas o aprender a tener, digamos, unas ciertas habilidades en su expresión verbal, para nosotros sí era importante mirar cómo en el proceso desde la musicoterapia pues participaban más musicalmente, desde aquello que hablaban y corporalmente, la expresión corporal. Es importante aquí mencionar que
justamente en el trabajo con maternas, pues ellas no siempre van a estar como con la actitud totalmente activa porque a veces pues están cansadas por su mismo embarazo, entonces a veces tenían mucho sueño o a veces tenían muchos dolores. Entonces sí es importante, digamos, considerar el tema de su corporalidad y el estado en el que están, pues digamos, en su momento de vida. ¿Mm? Y bueno, frente a estas categorías, lo que encontramos es que para ellas sí se hizo un seguimiento a todas estas categorías. Para ellas el espacio sí generó unos aprendizajes, sí lograron, digamos, comprender pues, y tener un acercamiento acerca de la musicoterapia, pudieron tener un espacio para transitar mejor su momento en el hogar, para distraerse, para aburrirse menos, como ellas mismas lo decían, para conocerse entre ellas, ¿sí? Para compartir entre ellas. Y nosotros pudimos pues ver reflejadas partes de las historias de vida de ella dentro de las composiciones que se generaron. Entonces eso fue como, digamos, a grandes rasgos lo que se encuentra en estas categorías a las cuales se les hizo seguimiento. Y ahora sí, la siguiente diapositiva. Está, bueno, ya en el cierre se hace como se recoge todo lo que ha sido el proceso y este cierre estuvo dirigido por mi compañera Jenny Villar, que fue la compañera, digamos, estudiante de la maestría, y nosotros decidimos hacer un regalo musical para las madres gestantes. Entonces hicimos una serie de coplas con una base de trova paisa para ellas, recogiendo todos los aprendizajes, lo que nosotras, digamos, pudimos también tener, digamos, de aprendizajes con ellas, lo que había sido todo el proceso. Entonces les vamos a cantar un poquito de este regalo musical que les hicimos a ellas. Mujeres admirables y con muchas cualidades, por eso están aquí, siendo muy originales, para disfrutar la vida en este tiempo sabroso, de mucho aprendizaje y momentos muy hermosos. En todo nuestro proceso de compartir musical y todas nuestras canciones llenas de creatividad son reflejo de lo que construimos como grupo, porque aquí hay mucho talento y lo digo con orgullo. Bueno, esa era como una muestrica ahí chiquita también de ese cierre, de ese compartir, de ese regalo musical. Sobre este trabajo también escribimos un artículo que salió hace poco publicado en la revista Ecos. Acá pues pueden ver un poco, si quieren profundizar un poco en ese tema y lo pueden leer, ahí está descrito mucho mejor este proceso y pues ahora en las preguntas que tengan para nosotros también esperamos todos esos comentarios, preguntas que nos quieran hacer. Entonces,